Buenos días, bienvenidos a la clase del 8 de mayo. ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Buenos días. Buenos días, José. Buenos días. De acuerdo. La última clase que nos quedamos fue con un problema que se nos había planteado al intentar hacer una sobrecarga porque decíamos que existían diferentes tipos de fichas que se podían generar. Y entonces nos encontrábamos con que al principio podíamos solucionar con sobrecarga. De hecho, creo que en el generador conseguimos hacer una sobrecarga. No, lo que hicimos fue cambiarle el nombre y entregar, dependiendo de lo que necesitásemos, o bien un batallón, una ficha de la información de un batallón, o la información de un castillo. Y eso era en el generador. Y el juego, nada. El tablero, pues decía, vale, pues hacemos una sobrecarga. O bien se llama al panel llamando a esta función o a esta función. Ya nos empezó a no gustar porque decíamos que había cosas que se repetían, ¿no? Y, y ya definitivamente no funcionó cuando en el generador, sí, cuando en el tablero vimos que había un momento en el que no se podía seguir haciendo una sobrecarga. Era como que no podíamos seguir dos líneas continuas porque había un momento en que no había ningún parámetro. Y entonces, claro, pues si no hay parámetros, es complicado poder hacer una sobrecarga. Y nos encontramos en este punto y dije, pues no, pues esto es una solución jodida o complicada, porque no sé si luego hubo por aquí otro que empecé a trabajar poniendo que si if una cosa, if no otra y tal, ¿no? Entonces, claro, había algo que nos complicaba aquí. Bueno, entonces vimos que no se puede. Siempre que uno intente hacer algo de este tipo, o sea, que haya dos cosas que son diferentes, pero a la vez son iguales, o sea, digamos, funcionan o son reconocidas por una parte del programa como iguales, pero luego en el fondo son diferentes, como pasa con el castillo y el batallón. De hecho, claro, lo tenemos aquí y el batallón, ¿de acuerdo? Es una casilla, el castillo, bueno, el castillo es una casilla y la blanca no existe de momento, ¿no? Pero vamos, son todas casillas, por lo tanto para nosotros son diferentes como datos, pero para el que necesite saber la información de la casilla son iguales, ¿no? Entonces eso nos llevaba a que si necesitamos poder poner las dos cosas. Y decía yo que si uno se pone así, diferenciando entre castillo, batallón, blanca, en algún momento iba a salir algo así como un if esto, if lo otro, if tal, ¿no? Que es algo que no queremos. O sea, luego explicaré porque al final creo que lo primero que he hecho ha sido una solución sin el if, ¿vale? Y luego os explico. Vale, venga, sí. Entonces, bueno, pues cuando uno tiene ese problema en el que de un lado son diferentes y de otro iguales, es cuando realmente tienen sentido las interfaces. Porque te permiten establecer un punto común y luego tú haces conversión. ¿De acuerdo? Sería una solución A, o la primera solución. Por lo tanto, un momentito que llegue. Por lo tanto, cuando estamos aquí en la ficha info, que es la que genera la información que necesita la vista, aquí ficha castillo info, vemos que es de una forma y ficha batallón info, vemos que es de otra. Pero claro, nosotros aquí necesitaríamos que hubiese algo común. La parte común que se ve desde el otro lado. ¿De acuerdo? Para nosotros es diferente la ficha batallón info porque las informaciones son diferentes, claro. Pero en realidad, para el juego, cuando quiere representarlo en la pantalla, le da igual lo que haya dentro. Lo que necesita es que le pases una ficha y imprimirla ahí, ¿no? Eso supongo que todo el mundo tiene claro, ¿no? Entonces, por supuesto, lo que se hay que hacer, como siempre, es, pues eso, una, una interfaz que lo que hace es como extraer, ¿no? Esa parte
que debería funcionar como la especialización, la cosa concreta, por una más genérica. Evidentemente eso solamente facilita cierta parte, no toda, pero facilita cierta parte, ¿de acuerdo? Ahora vamos a ver qué parte facilita y qué parte no. De entrada, como siempre, las interfaces para nosotros, si no vemos nada concreto en el comportamiento, pues de momento lo dejamos, ¿de acuerdo? Y ahora lo que vamos a hacer es decir, vale, pues resulta que van a implementar todos el ficha info. O sea, el ficha batallón info va a ser eso, el ficha castillo info va a ser también ficha info. Y bueno, parece que con eso valdría de momento, ¿no? Vale, y diréis, ¿pero qué es lo que habéis conseguido? ¿Qué es lo que hemos conseguido con esto? Bueno, pues no, pues veréis. Ahora resulta que si le preguntamos al generador, ya podríamos poner una que fuese ambas. O sea, ambas podrían estar. Y ya no entregas una get ficha batallón info o castillo info, sino que entregas una get ficha info y ya el que sea que decida qué es lo que está entregando. ¿De acuerdo? Espérate un momento, esto lo he puesto como jugar directo del 5 de mayo. Mal hecho. Mal hecho. Mal hecho, mal hecho, mal hecho. Veréis, vamos a hacer para que veáis el lío que se produce ahora. Si yo le digo ahora, bueno, de hecho, creo que se produce un lío. Si yo le digo ahora que venga el máster, no sé si han desaparecido, vale, no han desaparecido, voy a hacer un commit para que veamos. Commit que sea, cambio todo en 8 de mayo al comienzo, por ejemplo. Y voy a hacer commit, porque no me interesa el push ahora mismo. Quiero saber si ahora no me se va a confundir y lo del 5 de mayo, vale, pues parece que lo he hecho bien, porque el 5 de mayo parece que no hemos hecho nada, porque de hecho no hemos hecho nada aquí. Y ficha info ha desaparecido. Bueno, pues pensaba, creo que otro día me falló y entonces pensé, digo, no me fío nada de esta peña. Bueno, ¿eres tú, Jareño? Ah, había oído a alguien toser y me pareció. Vale, bueno. Sigo entonces. Vale, entonces decimos, bueno, ¿y esto cómo cambia todo? ¿No? Bueno, pues ahora el tablero hemos dicho que estábamos en el conversor. Creo. En el generador, ¿no? Sí, en el generador. Vale, entonces ahora el generador cambia. Porque el generador ahora lo que va a hacer es decir, bueno, pues entonces yo ahora voy a decir que en vez de crear un get batallón tal, no sé qué, no sé cuánto, voy a crear un get batallón info, a secas. Al que sí le tengo que pasar, claro, una coordenada, ¿no? Entonces yo digo ficha info, no sé por qué es estático, no sé por qué hicimos estático. Claro, pues tiene generador. Static ficha info, que esto hay que traerlo de la vista, y sustituye a esto. La sustituye por fuera, pero no por dentro. Porque ahora lo que tenemos que hacer es un if aquí y un else. Y en el else, verás que siempre se me olvida poner el teclado en español. Como el del portátil que tengo, que me compré, es que es en inglés. De acuerdo. Entonces, en este caso, convertimos en batallón. En el caso de que no sea un batallón, pero esté nulo, entonces lo que hacemos es quitar esto de aquí. ¿Vale? Ahora quitamos eso. Vale. Y aquí lo que decimos es que tenemos un ficha info a secas. Y aquí también. De acuerdo, este castillo porque está en amarillo. Vale, sí. Vale, bueno, pues como veis, ¿qué es lo que hemos conseguido?
Pues lo que hemos conseguido es que en vez de que haya ya dos caminos, uno para una cosa y otro para otra, ahora lo que tenemos ya es una que establece lo común. Allí donde se guarden, bueno, pues allí donde se guarden serán diferentes, pero donde necesitamos la ficha para poder escribirla es igual. ¿Sí? ¿Lo veis? ¿Lo veis, no? Sí, se ve. De acuerdo. ¿Y esto cómo cambia entonces el tablero UI Info? Bueno, pues el tablero UI Info cambia de la siguiente forma. A ver, estoy otra vez en el... Ay, que me he perdido un momentito. Estamos en tablero UI Info. Vale, de acuerdo. Entonces, ahora lo que cambiamos es que tenemos que hay fichas info igual, pero claro, ahora en vez de tener un fichas batallón info array, lo que tenemos es un fichas info solamente así, ¿vale? Claro, eso ahora cambia y no cambia. Yo tengo que seguir haciendo un bucle for, pero ahora ya no de para recorrer fichas, sí, fichas, sino fichas info, ¿de acuerdo? Y lo que vamos a hacer es poner en fichas info, qué raro esto del autocompletado a veces no funciona como me gusta. Fichas info, de acuerdo. Y ahora lo que hacemos es ir recogiendo get batallón info, ¿de acuerdo? Claro, porque se supone que una vez que estamos aquí, lo que esto de aquí se borras de momento. Vale, ¿por qué hacemos esto? Bueno, pues hacemos esto porque de entrada, cuando uno le pide a getFichaInfo que le dé la información de una coordenada del tablero, pueden pasar tres cosas, según hemos puesto. O bien, la casilla, cuando se la pides al tablero, te la anula, y en ese caso lo que pasa es que es una ficha blanca. O bien, te da un batallón, y eso lo sabemos pues porque... Esto funciona. Yo no entiendo porque algunas cosas funcionan, luego las miro y digo, pues si no debería funcionar. Pero José, si es nula, ¿por qué se va a blanca? Claro, porque se lo digo yo. Es que Sí, me pero faltaba... no se va. ¿Qué? Que no se va, ¿no? A la blanca, ¿no? Sí que se va. A ver, es que me faltaba aquí una cosa rarísima. Espérate, es que esto no sé, creo que es la primera vez que lo hemos utilizado. Instance of batallón. Que eso se me había olvidado, ¿vale? Entonces, creo que ahora ya sí, aunque necesito otro aquí. Vale. Entonces, es que esto, claro, me faltaba, no me funcionaba ahora en la cabeza. Claro, si es nula, significa que no está recogida en el tablero, porque en el tablero recuerdo que nada más que recogíamos los batallones, o sea, solo las casillas que estaban ocupadas, no sé si os acordáis. Entonces, la cosa es que ahora yo necesito reconocer no solamente las que están en blanco, bueno, todas, ¿no? O sea, las castillos, las que están en blanco y las que no, ¿no? Entonces, por eso yo decía, si el tablero no reconoce una coordenada concreta, entonces en ese caso, pues lo que me devuelve es null, ¿vale? Y si me devuelve null, significa que es una en blanco. Y si no, hay que preguntarle, si no está en blanco, si la casilla es diferente de null, entonces hay que preguntarse de qué tipo es. Fijaros que esta palabra, instance of, es, bueno, ¿por qué? Hay muchas formas de programar y muchos estilos de programar, y algunos son más ortodoxos y otros menos, ¿no? Pero una cosa que te dicen es que esto de instance of no se debería utilizar, ¿no? Una especie de... Ahora veremos por qué, ¿de acuerdo?
Y entonces, claro, tú le preguntas, oye, Casilla, ¿eres de tipo batallón? Bueno, pues si eres de tipo batallón, entonces en la ficha info va a ser un batallón, y si no, pues vas a ser una ficha castillo info. Entonces, cuando el carabinero UI esté recorriendo aquí, esté recorriendo, esto... Vale, esto es ficha. Tablero UI info, vale. Get fichas info, lo que va a retornar es un fichas info. Que aquí he puesto ficha batallón info, pero claro, ya no puedo poner ficha batallón info, sino ficha info. De acuerdo. Y aquí pone get ficha, vale, y aquí tendríamos ya lo otro, que sería o el panel, conseguir el panel de batallón o conseguir el panel de castillo. Y esto ahora volvemos otra vez a cambiarlo. Es que esto no... Vale, sí. Entonces, ahora, cuando se quiere conseguir la ficha, ya no se va a tener la ficha info, sino que se va a tener, y aquí es donde está el meollo de la cuestión. Tablero UI, a ver si lo veo, donde lo tengo yo, tablero UI. Vale, tablero UI, aquí está. Cuando se consigue la ficha, me pregunto si la ficha info que se entrega aquí es de tipo ficha batallón info. Ficha info no lo he puesto, tiene que ser el parámetro de entrada. Aquí. Si la ficha info es de tipo ficha batallón info, entonces retornamos ficha info. Bueno, retornamos un ficha batallón, que recuerdo que es lo que queríamos, ¿no? Eso. Entonces lo que vamos a hacer es convertir. Ah, vale, no, que está aquí. De acuerdo. Si no es de tipo batallón, entonces nos preguntamos si es de tipo castillo info. Y si tampoco es de eso, sería el tercer caso, entonces retornamos esto, que sería la ficha. Vale. Y bueno, pues desde luego con esto habríamos solucionado el problema, creo. No sé si hay algún fallo en algún sitio, me parece que ya está, ya no da ningún fallo, ¿no? Probamos para que veáis que funciona y para que lo vea yo también, no solo vosotros. De acuerdo, entonces, ¿vale? Pues de entrada, como veis, ha puesto castillo 0, el castillo 1 y todas las que están en blanco. Y si voy poniendo peña aquí, pues van saliendo los diferentes, ¿no? Ese no sé por qué no lo ha puesto. Vale. Muy bien, ese último ha fallado, un fallo espurio. A ver, dice aquí que hay un problema. Bueno, pero eso no nos preocupamos, ¿vale? Hay algún problema raro con una bandera o algo de eso. Quiero decir que es raro porque en el mío no lo da. Muy bien. Entonces, ¿qué os ha parecido esto? Contadme. Mucho más fácil de como yo me estaba complicando la vida, ¿sabes? Bueno, vale, espérate. Venga, más gente que quiera decirme cosas sobre esto. ¿Nadie más? Bueno, pues lo vamos a quedar como una solución, ¿vale? Entonces, voy a hacer
voy a cambiar una nueva rama que se llame 8 de mayo y voy a hacer primer Covid and Push. De acuerdo, que se llama solución 1. Vale, esto quiero que la tengáis aquí para que podáis verla. Y no tendría que haber hecho el push con esto, me cago en la madre. A ver, esperemos que funcione. Parece que sí, que funciona. Espera un momento que lo vea, a ver si va a haber algún problema. 8 de mayo, venga, está bonito. Si es que no sé ni por qué me fío de algunas cosas que no tendrías que decir. Ah, es que le he puesto 8 de mayo también, ¿o qué? Ah, que es que hoy es 8 de mayo, ¿no? Me parió. Ahora que no estoy yo flipado. Vale, entonces queda el 8 de mayo como la solución comenzando con solución 1, ¿de acuerdo? O sea, todo lo que sea solución 1 es lo que hemos hecho en este primer momento. ¿Estáis de acuerdo? Sí. Vale. Bien, veamos qué es lo bueno y lo malo de esta solución. Y de paso os voy a enseñar una cosa que encontré ayer de un chaval. Yo creo que eso tiene que ser un profesor. A ver. Antonio Páez se llama. Está aquí está en Learning, o sea que supongo que será para aprender. Y luego tiene aquí un montón de cosas que nos puede valer para aprender y para segundo. Y la verdad es que no están mal. Son un poquito escuetas, pero no están mal. Y esto porque lo hice yo ayer. Ah, porque entre otras cosas habla, por ejemplo, sobre el principio abierto-cerrado, ¿no? Y esto me pareció una forma sencilla de decirlo y la verdad es que sí. Dice, las clases que se refiere a las clases de Java, ¿de acuerdo? Dice que no deberían cambiar, que nunca deberían cambiar, se deberían crear cosas nuevas, ¿no? Siempre extender, ¿no? Vale. Y que debería utilizarse la abstracción y el polimorfismo siempre, ¿no? Bueno, ahora veremos un poquito intentaremos ver cómo se aplica esto que dice, ¿no? Habéis quedado con la copla del tío, ¿no? Bueno, como luego se sube a internet, ahí se ve todo. Y nos encontramos ante esta duda. Vale, ¿por qué esto, que parece que es una solución y fenomenal, ¿no? O sea, si tal de un tipo, si tal de otro y tal, no sé cuánto, ¿por qué no funciona? O sea, ¿por qué no nos gusta? O sea, nos gusta, funciona, no tenéis ningún problema. O sea, si tú vas y haces esto, has solucionado un problema, sin duda. Lo que digo es que no deberíamos estar contentos con esta solución. Veréis. Esto, siempre que veáis un if, else, if o un switch o una cosa así que permite una elección múltiple para diferenciar entre cosas, siempre nos está prometiendo que ante un cambio de la estructura va a haber un cambio de los métodos. Parece claro que en este juego tenemos fichas blancas, castillos y batallones. Pero es que, y entonces, bueno, pues dices tú, oye, pues esto funciona. Tengo 3 opciones y las elijo. Primera opción, segunda opción, tal. Las elijo. Pero es probable que la cosa sea más complicada. Y yo qué sé, imaginaros, por ejemplo, los cursos en una universidad, por ejemplo, o las carreras, que están muchas veces hechas de diferentes tipos, ¿no? Que si libre elección, que si optativas, que si troncales. Muchas veces las cosas cambian un montón con diferentes, ¿no? O sea, ahí, por ejemplo, ya sería más complicado. Pero es que puede que cambie mucho más y sobre todo que cambie de una forma, aunque sea pequeña, ¿no? Imaginaros que de pronto alguien aquí metiese, por ejemplo, fichas de trincheras, por ejemplo. No se me acaba de ocurrir, ¿de acuerdo?
Entonces, si aquí, por ejemplo, hubiese una ficha de trinchera, tú tendrías que decir, si no, si taca, 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 lo que sea, ¿de acuerdo? Si es trinchera, entonces pues hacemos otra cosa, ¿no? ¿Eso lo tenéis claro? Sí. Vale. ¿Y el problema de esto cuál sería? Pues el problema sería que no respetamos ese principio open-close. ¿Qué significa? Que una clase, o bueno, dice un elemento software, pero en fin, para nosotros podría ser un método de una clase o lo que sea, está abierta, o sea, le permite o debería permitir la ampliación, ¿vale? Significa abierto para añadir, pero debería restringir la modificación de lo que ya está hecho. Y eso es closed. Closed o cerrado para modificación. Entonces, es como una especie de principio, es como una autoexigencia, ¿no? Más que un principio, no es un principio, pero a mí me suena más autoexigencia. Tú tienes que decir, no, yo no puedo hacer esto porque en vez de añadir algo nuevo ante una nueva cosa, lo que tengo que hacer es modificar la que ya existe. ¿Entendéis eso? Sí. Claro, modificar lo que ya existe es un problema, porque toda la gente que confía en eso que ya existe, ahora se expone a que eso que ya existe pueda fallar, porque lo estás modificando. ¿Mm? ¿Lo veis? Sí. A ver. Bueno, sí. De acuerdo, ya intento. Es un poco complejo a lo mejor, pero es muy importante. Es muy importante porque a partir de ahora vamos a dar un montón de vueltas. Bueno, un montón de vueltas tampoco. Pero sí vamos a encontrar una solución que, por decirlo de alguna forma, no es sencilla. O sea, no es fácil de ver. Tienes que hacerla muchas veces hasta que por fin dices, vale, creo que lo he pillado. ¿De acuerdo? Pero creo que es la que tenemos que tener. Vale. Entonces, ¿estáis de acuerdo en que esto no puede ser safe? Sí. Bueno, sin embargo, alguien tiene que diferenciar. Alguien tiene que ser el que sea capaz de diferenciar. Es lógico, ¿no? O sea, es decir, no se puede tratar las cosas pero de forma diferente, sí lo son. Pero llega un momento en que no lo son tanto. Porque si nos damos cuenta, la ficha, no la de info, sino la ficha normal, la ficha del castillo, por ejemplo, pues necesita una información concreta, que es la que le entra por el castillo info. Y por otro lado, el batallón, pues necesita otra diferente, que es la que entra por ficha batallón info. Son informaciones diferentes. Por lo tanto, sí que necesitas que haya una diferenciación. Necesitas que digas, perdona, es que si es de una ficha, necesito una información, si es de batallón o si es de castillo. Y aquí es donde entonces vamos. Bueno, normalmente aquí esto tiene mucha tela, pero estaba dudando si explicarlo, pero muchas veces son cosas más de segundo. Y tampoco las voy a explicar este año, ¿vale? Porque bastante tenemos. En general, aquí se aplicaría un patrón de diseño que incluso por aquí viene, pero viene mal, o sea que tampoco me interesa. Un patrón de diseño que se llama método de factoría. Un método de factoría quiere decir que va a haber una clase que van a ser constructores de otras clases. Es como si fuera una fábrica, una factoría. Entonces, va a haber un creador abstracto, al cual tú llamas, y un creador concreto, que va a ser el que te dé exactamente la clase que tú quieres en ese momento, ¿no? Pero la llamada a los métodos es siempre la misma, porque están definidas en el creador abstracto. Y en el producto también, está definido como un producto abstracto y un producto concreto. Es un poco, mejor que lo miréis vosotros si queréis, de acuerdo, de una forma más lenta. La cosa es que, bueno, todo el tema este de los patrones de diseño, pues es una cosa que vosotros, ¿cómo decirlo? Estudiaréis con Luciano el año que viene,
¿vale? Y vendría un poco a ser esa forma de programar que permite todos esos principios que nosotros hemos estado viendo este año. Bueno, os recuerdo que los principios que hemos visto este año básicamente eran estos, ¿no? Porque los bueno, los otros también, no sé por qué no lo ponen aquí, pero eran estos, ¿no? O sea, al principio, dry, no te repitas, kiss, que significa mantenerlo sencillo, Jagni, no hagas muchas cosas, que no hagas nada tampoco, pero no hagas muchas cosas que no necesites o para qué, ¿de acuerdo? Y luego los principios solid, que son importantes, ¿de acuerdo? Algunos creo que lo hemos visto, como el principio de responsabilidad única, que significaba que cada elemento software debería hacer solamente una cosa, el de Liskov, que supongo que ya los conocéis, y luego, bueno, el de la segregación de interfaces y el de inversión de dependencias creo que también son muy deseables. Y bueno, a esto había que añadirle, si os acordáis, los GRASP, que aquí no vienen, pero bueno, es una forma que te ayuda a programar bien. Y lo que se intenta cuando se aplican patrones de diseño, lo que se intenta es respetar todos estos principios y todas estas reglas que hacen que el código sea bueno, ¿de acuerdo? También hace que sea un poco más a veces farragoso, ¿no? A veces tú dices, joder, con lo fácil que es poner aquí un if y un else, ahora me tengo que crear, fijaros, ¿no? Un producto y un creador. Este crea estos productos. Pero tienes que crear un abstracto y una serie de concretos, ¿no? Y luego otros que son concretos, y entonces los creadores concretos crean productos concretos. Y esto, en vez de una clase con un if y un else, ahora son 4 o 5 clases. Bueno, pues evidentemente lo complican, pero lo mejoran a la hora de cambiar en el futuro cualquier modificación que le tengáis que hacer al software. Esa sería un poco la explicación. Espero que haya quedado clara y que podamos seguir. Bueno, entonces, ahora decimos, vale, entonces el problema consiste, según ha dicho este tío, en que yo debería quitar tablero info, creo que había el if es esta get ficha info. El generador, aquí está, get ficha info, vale, entonces yo estoy diciendo que esto debería desaparecer, if tal, bueno, al principio eso es lo que quiero decir. Si vosotros veis en algún sitio instance of, o sea, si os tenéis que preguntar de qué tipo es una clase para poder cambiar, pero si veis este if else, de acuerdo, eso hay que cambiar. ¿Cómo podríamos cambiarlo? Bueno, pues aquí genero una ficha info. A ver, ¿dónde tengo? Que no sé. He mezclado cosas. Espera, es que he mezclado dos cosas. Ficha info. Fichas info, retorno ficha info. Es que me estoy. Vale. Fichas info, get ficha info del generador con tabela coordenada. Y retorno las fichas info, exactamente. Y ahora en get ficha info, que es lo que debería haber cambiado. Porque estoy mirando el menú. Ahí.
Creo que he modificado aquí cosas que no debería. Voy a pasar eso. Voy a decir entonces que... es muy difícil olvidarse con tantísimas cosas. A ver. Esto era en tablero, no, en generador. Donde está el fallo ahora, el gordo es el generador. Get ficha ahí. Espera un momento, que se me ha borrado aquí una cosa. O no la encuentro yo. Bueno, he puesto en otro sitio, ¿vale? Get. Tablero info. A ver. Ah, pero es que la he sacado de ahí. Vale, ¿y por qué la he sacado aquí? Porque tablero UI info no debería conectarse. Vale. Un momentito. Casilla he puesto get info. Ah, vale. Vale. Y retorno ficha de info. De acuerdo. Y luego está yo en casilla y get info. Y ficha info y todo lo que he hecho. Me parece fenomenal. Vale. Lo que vamos a hacer entonces ahora es que vamos a utilizar las cosas que son diferentes. Y evidentemente lo que es diferente, y creo que ya me he centrado. Creo que lo que es diferente aquí tendríamos batallón y castillo. Son las dos casillas que son diferentes. Y lo que es común sería la casilla. ¿De acuerdo? Bueno, pues la casilla entonces necesita que le pongamos una cosa concreta, que sería lo genérico. ¿De acuerdo? Es decir, ahora le tengo que decir, oye, ¿qué es genérico? La casilla. Por lo tanto, ahora voy a crear un método que va a retornar una ficha info, no sé cuál, eso es lo grande, que se llama getInfo y que creo que tiene que recibir al ejército. No sé exactamente por qué, ahora mismo no me acuerdo. Igual luego lo quitamos porque no tengo muy claro que sea así. Vale, como veis, esta sería lo que llamaríamos lo abstracto, lo global, ¿no? Esto es lo que cumplen todos aquellos que son casillas. Pero ahora cada uno va a comportarse de forma diferente según lo que sea. Entonces, por ejemplo, cuando el batallón, ahora que veis aquí, necesita añadir ese elemento que tenemos aquí, añadir eso, el getInfo. Nosotros ya le podemos pedir getInfo. Y lo que va a retornar es, vale, pues yo voy a retornar eso. Es decir, voy a crear una ficha batallón info y le voy a pasar las cosas que necesita. El icono, que por algún motivo no lo tengo aquí, vale, pues lo voy a pasar con uno. Porque no sé, igual luego me peta. Y ejército get... hay cosas que me faltan. Ejército punto get icon, get ID del batallón y get color del ejército. Que hay cosas que necesito del ejército y cosas que necesito del batallón. Entonces, como esto parece que no está porque no lo hemos hecho todavía, vamos a ir para allá y vamos a crearlo, ¿vale?
aunque sea solamente para poder tirar para adelante. Entonces, el icono. Voy a entregar aquí como algo. El get ID está, pero no está. De acuerdo. Entonces, cuando el batallón me diga eso, como le paso al ejército, porque claro, en el batallón no sé qué ejército tengo, me dice que necesito eso, entonces voy a crear el método getIcon y voy a crear el método, de momento voy a hacer nulo y voy a crear el método getColor. Vale, no sé si con eso ya, no, a ver. El color es un color, a ver, según esto serían el constructor objeto, entero, objeto es indefinido, claro que es indefinido, pero tío, dame vidilla, el ficha batallón info necesita para construirse un string, un int, joder, pues si necesita cosas. Vale, claro, es que este como que este es el gordo ya. Pero necesita un string y un color y el resto son enteros, que son 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y un booleano. Entonces, espera un momento, o sea, sería un... Joder, todavía 7 más. Lo voy a poner aquí. No sé por qué tengo una versión un poco diferente. Vale, entonces para que el icono, la armada, que sería el getID, el icono tiene que ser voy a ir para acá y voy a decir que retorna un string. No, aquí. Retorna un string para el icono y un color para el color. Así ya fallará algo menos. Y para esto, en vez de retornar nulo, vamos a retornar algo así como vacío, y aquí vamos a retornar color.black, porque creo que de momento no tengo decidido ningún color, o sea, no los tengo aquí todavía en el ejército el color, ¿vale? Cuando ya luego lo decidamos, pues funcionará. Ahora, para crear esto necesito el de la armada y el del batallón, y luego 1, 2, 3, 4 y 5, vale, entonces voy a poner aquí antes del color 1, 2, 3, 4, 5 y un false. De acuerdo, me ha costado, pero ya lo he hecho. Bien. No sé si sigue dando algún fallo, pone aquí retorno nulo. Esto no sé por qué, los quito, venga. Entonces, fijaros que esta es un poco la mecánica para todo. Es decir, yo, que soy el batallón concreto, yo soy el batallón, claro, yo no retorno cualquier cosa. Yo, ante la llamada genérica de conseguir información, esa llamada genérica que se hace a través de la casilla, ¿de acuerdo? Cuando hay esa llamada genérica de getInfo, yo meto un comportamiento específico, que es decirte que yo lo que te entrego es una ficha de batallón. Aquel que lo utilice, que en mi caso será, pues supongo que este, no va a llamar a todo el mundo igual, o sea, él va a decir getInfo, o sea, ¿yo qué quieres que te diga? Si eres una casilla, getInfo, ¿de acuerdo? No me cuentes tu vida. O sea, yo quiero que me digas quién eres y punto, ¿vale? No te puedo llamar, no puedo yo decir, oye, pero tú quién eres para saber qué me estás dando, ¿no? O sea, tú sabrás quién eres y lo que me tienes que dar. Entonces, si seguimos con el cambio, ahora vendría el castillo. ¿Y el castillo qué es lo que hace? Bueno, pues el castillo tiene otro, que es algo así como decir que retorna, en vez de retornar esto sin vacío, lo que tiene que retornar es lo que necesita, que es una ficha castillo info. No sé por qué está aquí. Vale.
Añade implementos. De acuerdo. Vale, entonces, ¿qué es lo que ha pasado ahora? Que tengo GetInfo para todo el mundo. Y yo ya, aquel que necesite saber fichas, info, que ahora veremos quién es, ese ya no necesita llamar a nadie, o sea, no necesita diferenciar en, perdona, pero es que yo necesito saber si tú eres de aquí o eres de allí. No, eso ya no, ¿vale? ¿Cómo se nota la diferencia? Voy cerrando porque esto se supone que ya está hecho. Esto, la castillo, la casilla, la ficha info, sí. El generador, no sé dónde ha cambiado, en get ficha info, sí. ¿Cómo ha cambiado esto? Que retorna ficha info. O sea, le estamos diciendo, dame una ficha info. Y yo me digo, joder, como no sé quién es, pero yo ya no necesito llamar y crear new batallón info. Ficha batallón info. Yo no lo voy a hacer aquí, porque si lo hiciese aquí, tendría que preguntarme exactamente tú quién eres para poder crear una u otra. Pero si esto se lo delego al propio, para la propia diferencia, que la propia casilla con su diferencia, entonces me ahorro todo esto. ¿Vale? Así que, ¿me tengo que preguntar si la casilla es nula o no? Pues sí, de momento sí. ¿Tengo que convertirla, tengo que preguntarme si es del tipo batallón? No. ¿Tengo que convertirla en batallón? No. ¿De acuerdo? Entonces tampoco tengo que preguntarme si es de tipo castillo, tampoco. ¿Vale? Es decir, ya no me tengo que preguntar si es de tipo castillo. Ahora lo que me tengo que preguntar es si eres una ficha info, ¿no? Porque lo eres, porque si no, no estarías en nulo, ¿vale? La casilla no sería nulo, la casilla ahora puede ser o un castillo o un batallón, pero a mí eso me da igual. Si no es nulo, yo digo ficha info, ¿sabes lo que te digo? Que le preguntes a la casilla cuál es la información y punto, ¿vale? Bueno, parece ser que necesito saber ejército. Vamos a preguntarle al juego, ¿no? Vale, el problema es que le he pasado solamente aquí al tablero, debería pasarle el juego, ¿vale? Porque si no lo voy a tener más complicado. Entonces, juego, y voy a llamar juego esto. Vale. Entonces, ahora, vosotros arregláis luego a Demeter y todo eso, ¿no? Juego punto, get tablero, sí, ese es. Get tablero punto, get casilla, y aquí ponemos juego punto get ejército actual. Y retornamos la ficha. ¿Vale? ¿Cómo ha cambiado esto ahora? Pues ahora ha cambiado porque tenemos un problema y es que get ficha info, sí, me ha retornado una ficha info y eso está bien. Lo que pasa es que, claro, ahora aquí en vez de meter el tablero, pues necesito meter el juego. Así que no me vale el tablero. Tengo que meter el juego. Esto también habrá luego que cambiarlo, ¿vale? Solamente estoy intentando que la cosa funcione con la información que necesito. Yo creo que tiene que estar alto, ¿eh? ¿No? Debería. Sí. Así que voy a poner esto por juego.
Y aquí le voy a pasar. Vale. Bueno, pues como veis, ya se ha creado. Ya he perdido ese problema que tenía antes. Me falta algo más. El panel, ¿no? ¿Dónde está Get Ficha? Aquí no está Get Ficha. ¿Dónde están los paneles? Ah, claro, que todavía faltan cosas. A ver, en el generador. Creo que hay que pasar el juego, que era una cosa que ha cambiado. Y el user interface. Que, bueno. ¿Algún fallo más? ¿No? Vale. Pues esto es muy lento, se le pasa. De acuerdo. ¿Esto funciona ya? Pero no, todavía falta esto, ¿vale? O sea, ¿qué es lo que hemos hecho hasta ahora? Bueno, pues lo que hemos hecho ha sido hacer que las cosas tengan algo común y algo concreto, como veis aquí. Y entonces esto me permite que el tablero UI Info, que es el que se encarga de generar las tarjetas de información, por decirlo de alguna forma, sea capaz de utilizar ese polimorfismo y esas interfaces para que cuando tenga que generar algo diga, bueno, es que me da igual, es de ficha info, me da igual, y yo te genero una ficha info de un tipo concreto, eso sí, pero me da un poco igual, tampoco sé, sabrá. Pero claro, sigue habiendo una cosa que todavía no funciona, o que no funciona, no, sino que sencillamente no debería ser así. Y eso es que el tablero UI todavía no sabe que existe esa especie de cosa diferente. Claro, yo me tengo que ir diciendo, claro, pero es que, perdona, pero yo tengo que entregar un panel y el panel sí que tiene que ser diferente. El panel no puede ser el mismo. ¿Por qué el panel no puede ser el mismo? Pues porque, claro, ahora ya sí que está claro que una casilla, o sea, un panel pues está en blanco o es un castillo o lo que sea, pero no está claro que no es lo mismo. ¿Sí? ¿Tenéis eso claro? Sí. Vale. Bueno, pues 5 minutos de descanso que hacen falta y luego volvemos, ¿vale? Vale. Si le puedo dar aquí a pausa.